Está con nosotros Abelino Lagos, Bocha Lagos. Gracias, Abelino. Gracias, Rodrigo, Chechu, Sergio. Bueno, Muchas gracias por conozco el nuevo colega. Juan y Citrón. Juan y Citrón, y mucho gusto. Y bueno, obviamente Nacho. Nachito. Lindo el formato, la primera vez que vengo con esto. Bienvenido, bienvenido. Lo hemos cambiado ahora en marzo. Y buena así la que presentación, sí, aprovechar así, como consecuencia del trabajo, decir que en la sesión del 17, que ahora del 7 de mayo, le vamos a dar media sanción a la primera ley provincial de prevención de adicciones. Bien, que fue un trabajo de la Comisión de Salud en el territorio de la provincia con más de 540 instituciones y todos los municipios y los nodos, que nos llevó 7 meses trabajarlo sobre 17 proyectos distintos, todos ellos conciliados. Hoy me reuní con el presidente de la Cámara de Diputados, están las preferencias con dictamen de comisión, así que vamos a ser el primer estado en el país que va a tener una ley de estas características y que va a articular políticas públicas nacionales, provinciales y municipales y afectar recursos del Estado provincial a los municipios y comunas de la provincia que lleven adelante programas articulados con provincia y con nación. Así que también otra buena noticia producto del trabajo. Ya vamos a recordar en un ratito todo lo que ha generado en estos 4 años de gestión, porque vas por la renovación también de tu banca, en la lista de Unión Profederal, pero a ver, quiero preguntarte esto, ¿qué expectativas tenés de mañana, el último discurso del gobernador? ¿Qué esperás del gobernador que diga, sobre todo en un año que está totalmente politizado por las elecciones, pero que viene, o sea, ustedes, por decir así, de la Unión Profederal, vienen muy favorecidos en las elecciones primarias? Digo, ¿qué pensás vos que va a pasar mañana en el discurso del gobernador? La verdad que, bueno, la pregunta me sorprende. Creí que veníamos a hablar sobre mi anterior tarea como secretario electoral de la provincia. Pero bueno, no importa, ya hablamos bastante. No, pero un ratito, después quiero ver porque hemos dicho también que acá no solamente está la instancia de la Secretaría Electoral, sino el Tribunal Electoral, que ahora es el último que atiende la situación. Y dicen que hoy podría llegar a última hora, podrían llegar a terminar todo el escrutinio definitivo, por la información que manejo de último momento. Se podría terminar, yo estuve calculando hoy, quedan para 20 meses de escrutadora, un promedio de 50 mesas por cada una de ellas, con lo cual se podría terminar el día de hoy. De todos modos, los cómputos no van a estar, por lo menos hasta el lunes, martes, miércoles de la semana que viene. Pero sobre ese punto en particular, yo decía unos días atrás, a ver si la propia secretaria subrogante, Catalín, decía el día miércoles que en el año 2011 tuvimos un escrutinio, una elección sin ningún tipo de problema, como tuvimos ahora, y tardó 11 días en el escrutinio definitivo. Creo que haberle impreso determinada celeridad a no sé, yo lo hubiera pensado, le hubiera garantizado más certeza que celeridad. Pero bueno, son decisiones de me parece gestión. que ya en un momento dado Catalín, la figura de Catalina, desde aquel show del voto, ¿se acuerdan, no? O sea, sí, la presentación de las boletas. Vengan al show del voto. O sea, ha sido muy criticado, pero digo, vamos a aprovechar ahora, entonces vamos a cambiar el rol, digamos, de las preguntas. Ahora como bueno, Abelino fue secretario electoral durante mucho tiempo, y dicen que sos una de las personas más preparadas, digamos, y más especializadas justamente en esa cuestión, digamos, electoral. ¿Qué pasó? Porque también inclusive hubo una interna y un chisporroteo, digamos, entre Claudia Catalín y el que nadie conocía quién era esa persona que se estaba dirigiendo, Catalín, que era el encargado del centro de cómputos. El renunciado de Chanís era la figura a la cual se hizo cargo por lo menos del problema. ¿Se termina en Echanís o también es parte de Catalín en esto? No, mirá, a ver, si hay funcionarios que se tienen que ir de la función que desempeñan o no, siempre lo dije, es una cuestión del gobierno, del digamos, funcionario del cual dependen. Sí vuelvo a insistir en esto, el hecho objetivo de la mala información, de una información incorrecta, de una información mendaz, en donde se le dijo a la población resultado electoral sobre 7.626 mesas, cuando se debería haber hecho lo que ustedes saben por práctica profesional de toda la vida. Resultado electoral, 93% de las mesas escrutadas y nada más. Lo otro generó, bueno, este golpe en la imagen institucional de la provincia de Santa Fe y que fuéramos motivo de
titulares nacionales e internacionales, no desde el lugar que habíamos logrado con nuestro trabajo como ejemplo de transparencia y celeridad en los procesos electorales. Ejemplo, 2011, Santa Fe, Córdoba, Santa Fe, gobernador, diputado, senador, intendente, concejales, miembro de comisión comunal. Córdoba, gobernador y diputado. Santa Fe a las 22:45 de la noche dio a conocer a todos, y vos lo recordarás, de acá de la sala Labardén, todos los resultados electorales hasta el último miembro de comisión comunal. Córdoba hizo gobernador y diputados 48 horas después recién, para poder lograr un poco más del 90% de las mesas. Entonces desde ese lugar decirte que el problema en realidad que se generó es lo que decíamos recién, el escrutinio provisional, la difusión errónea, una difusión, esto sin cargar las tintas a nadie, en una situación objetiva, mendaz, porque había uno o más funcionarios que sabían que estaban diciendo un total de mesas cuando en realidad habían 804 mesas incorporadas con ¿Sabés qué es lo que me llamó votos. la atención, Abrino? Me llamó la atención de que la información que teníamos a las 8:30 de la noche es que entre las 7 y las 8:30 iba llegando información, decía que se había presentado casi el 75% de las personas a votar. Y cuando vemos a las 11:30 de la noche, decía 100% de las mesas, o de la total, el 65%. Digo, hay ahí un 10%, digamos, de diferencia. Digo, la información que nos dio Catalín y Velázquez era... Catalín lo dijo a las 5 de la tarde, dijo Catalín que ya estaba cumplimentado, por lo menos el 70% del electorado había votado, a las 5 de la tarde. Sí. O sea, todavía faltaba una hora en la cual se podía concurrir. Entonces había un 10% ahí que se había perdido, digamos. En realidad, a ver qué es lo que pasó. El porcentaje de votantes va, cuando concluyamos Vera y hagamos la sumatoria, Santa Fe, gobernador, diputado, distrito electoral único, así que ahí recién vamos a estar hablando de un 74-75% de asistencia. O sea, esta información del día de los comicios, que la hace el Correo, que es una encuesta de asistencia, era veraz. Lo que no fue veraz es lo que vos decís. ¿Cómo puede ser? Si concurrió el 75%, me digan 65% de asistencia en la página que justamente sumó los votos de este 75% claro, que fue a votar. Esto está absolutamente claro. Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, yo por ahí escuchaba en las explicaciones, los idas y las vueltas, decir las autoridades de mesa y esto y aquello y lo otro. Y la verdad que, bueno, creo que son errores que no se pueden cometer. El ciudadano común que cumplió con esta carga pública, que se capacitó, que fue y hizo bien su tarea, de pronto se ve enrostrado en el cumplimiento de una carga pública por otro que no lo hizo. Pero además, más allá de eso, que es lo importante, a ver, digo yo, cuando instrumentamos como instrumento de emisión de sufragio el sistema de boleta única, fue el Estado el que enseñó a la ciudadanía cómo votar. Una responsabilidad, no es que en agosto o junio del 2011 fueron todos a votar sin saber cómo se votaba, no, fuimos todos a votar sabiendo cómo se votaba. La responsabilidad se cumplió, acá hubo otra responsabilidad que se cumplió mal, a medias o de modo insuficiente, que fue la de capacitación y designación de autoridad de mesa. Entonces se suman estos dos elementos que hacen una combinación peligrosa y que a veces puede ser explosiva. Esta vez estamos zafando, digamos, porque en el Tribunal Electoral los partidos políticos están, digamos, con predisposición, los jueces también, o sea, no hay las cuestiones vinculadas a veces más al fragor político, a la chicana política, sino más bien a darle luz y certeza a un resultado definitivo que tiene que ver con preservar la voluntad del elector que emitió válidamente el día de los comicios a través del voto y volver a un proceso de tranquilidad que rápidamente tiene que empezar a ser ordenado a partir de la semana que viene. ¿Cómo? En mi concepto, concluido el escrutinio definitivo, el Tribunal Electoral tiene que convocar a audiencia a los apoderados de los partidos políticos y decirles, señores, ¿qué observaciones tuvieron sobre el desarrollo del acto comicial y sobre el escrutinio provisorio? Y resolver las que crean conducentes para mejorar este aspecto del proceso electoral. Y la otra, el otro día, al día siguiente, comisión escrutinio provisorio, señor ministro, secretarios, vengan para acá. Respecto al escrutinio provisorio, vamos a hacer esto. Y a partir de ahí reiniciamos y reencauzamos un proceso. O sea, es el fin, por lo que estoy percibiendo, es el fin de la boleta única, me parece.
Estoy escuchando muchas críticas, inclusive dentro del Frente Progresista. Vamos a la pregunta de... ¿Se puede en tan poco tiempo? Digo, estamos el 14 de junio, tenemos elecciones generales. Independientemente de los errores que hubo y las imperfecciones, a mi entender creo muchas de ellas graves en esta última elección, digo, ¿se puede en tan poco tiempo llegar a enmendar, llegar a capacitar, contar con la gente que se necesita? Digo, ¿es factible que se pueda solucionar en su totalidad la cantidad de errores que se ha tenido para estas primarias? En cuanto al desarrollo del acto comicial, es viable. En cuanto al sistema de escrutinio provisorio, va a ser necesario un esfuerzo mayor, pero hay tiempo suficiente para hacerlo. A ver, si se vuelve al sistema, el escrutinio provisorio no podemos volver al sistema anterior que teníamos hasta que yo me fui en el 2011, incluso funcionó porque ya lo habíamos dejado armado, que eran 62 centros de captura y transmisión de datos distribuidos territorialmente en la provincia, lo cual daba agilidad porque además teníamos sistemas paralelos, vale decir, si se cortaba la luz había un grupo electrógeno, si no andaba internet estaba la línea telefónica, claro, siempre tenías un plan A, B y C, exacto, frente a la contingencia. Con este sistema obviamente que van a tener que prever algunas alternativas y hacernos de paciencia. Yo creo que si corrigen lo que tienen que corregir, que es materia de comunicaciones, materia de capacitación, procesamiento y transmisión de información fundamentalmente, vamos a tener un escrutinio más tranquilo y que no se cometa el mismo error en términos de información, más allá de que termine a las 5 de la mañana. Yo en el 2013 me llamó mucho la atención cuando decía, pucha, si como ningún periodista se quejó, si una sola categoría electoral terminamos a las 3 de la mañana. ¿Qué va a pasar en el 2015? Pero uno, como trabaja siempre en forma evolutiva, porque va creciendo, incorporando y corrigiendo, suponía que para el 2015 vamos a estar mejor, pero no. ¿Usted en esta eventual elección, si hubiese estado a cargo, hubiese pedido alguna renuncia? No, yo renuncia, no, porque el secretario electoral no tiene capacidad de renuncia. Yo personalmente hubiera puesto, a lo mejor, pero puede pedirle mi tarea a disposición de los jueces del tribunal, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Digo, puede pedirle al gobernador que tome, o a quien corresponda, que tome cartas en el asunto. ¿Está de acuerdo con la renuncia de Chanís? Creo que desde la política es un gesto. Sí, estoy absolutamente convencido que no es el responsable del sistema. Bien. Funcionalmente hablando, no es el que lo desarrolló, sí lo aceptó y de ahí tiene responsabilidad política, pero no es el responsable de haberlo desarrollado ni de haber insistido en traerlo. Ese sistema lo quisieron implementar en el 2009, hicimos una prueba con los informáticos de planta permanente que en aquel momento teníamos en la Secretaría Electoral, gente muy valiosa que después de 2011 se fue de ese lugar. Y el sistema no funcionó. En 2013 volvieron a insistir, obviamente hay avances tecnológicos que permitieron llevarlo adelante, pero no en los términos de la calidad de resultados que necesitábamos en cuanto a la eficiencia, ¿no? Tiago, ¿se solucionaría la cuestión con los docentes como presidente de mesa, como se salió a decir en algún momento, y ya hubo contestaciones de parte del gremio docente al respecto? Nosotros antes siempre designábamos funcionarios del Poder Judicial, empleados públicos y docentes, con una estructura de capacitación, tiempo material. Hay absolutamente para hacerlo. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo y hay que poner a la gente que siempre hizo esto en la capacitación de nuevo. En el tribunal sí, pero tienen algún rinconcito por allí, no en los lugares que tenían. Tienen que volverlo a poner a hacer lo que sabían hacer. Bien. Abelino, te saco un poquito de tema para quizás enfocarnos más a tu tarea como legislador provincial. Sí. Una de las cuestiones quizás más resaltadas por parte del gobierno provincial ha sido la importante gestión que se ha hecho en materia de salud en la provincia, y te lo consulto como presidente de la Comisión de Salud. ¿Consideras que es acertada esta Mira, tenemos miradas diferentes, Cecilia, y a ver, en términos de concepto, de proyecto en salud, tenemos que decir, sí, Santa Fe tenía hace 8 años un proyecto. Esto se tradujo en términos de servicio en la territorialidad a 7 años de gestión, tenemos que decir que no. Si bien es cierto que de los 84 centros de salud, 62 ya están funcionando, lo cual es bueno porque es descentralizar el nivel de atención primaria de salud en el territorio, evitando que se traslade el vecino al hospital central o al hospital referencial. Lo cierto es que estos centros o no tienen el recurso profesional necesario o no tienen a veces el recurso medicamentoso necesario para la atención. En segundo lugar, cuando vos recorres
No hablemos de las obras porque todos sabemos, los únicos 2 hospitales que se inauguraron es Las Parejas y Las Toscas, que son 2 cositas chiquitas que se parecen más bien a un SANCO o a un centro de salud que a un hospital, pero no importa, lo importante es que están. El nivel prestacional allí no es que ocupe primero, segundo y tercer nivel de atención. Con suerte estamos hablando del segundo nivel de atención, o sea, determinada complejidad. Cuando vos mirás los hospitales de las gestiones anteriores, ves que no están siendo mantenidos en la forma correcta, ni en materia de recurso humano médico profesional, ni en materia de servicio. Ejemplo, Calchaquí, municipalidad de segunda categoría, distante a 150 kilómetros de Santa Fe, hace más de 1 año y medio una mujer no puede dar a luz a su hijo allí porque se cerró por falta de personal profesional lo que era la parte de obstetricia y ginecología. Se los derivaba a Calchaquí, 250 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Desde octubre del año pasado tampoco pueden dar a luz en Calchaquí, en Vera digo, ni las de Calchaquí, ni las mamás de Calchaquí, ni las de mamá de Vera, son derivadas a Reconquista. Si vamos al hospital de Reconquista, que es un hospital referencial del centro norte de la provincia, tenemos problemas. En área de pediatría, sacaron 2 pediatras de acá, de intensivistas del Hospital de Niños de Santa Fe, desvestimos medio santo para vestir por la mitad otro, que es en el norte de la provincia. O sea, es un tema largo para charlarlo en profundidad. Bueno, pero sin embargo el gobierno provincial fue muy criticado cuando intentó regularizar la situación de 3.300 personas que se encontraban en una situación de trabajo no formal, pero incorporándolos dentro de la planta permanente. Entre ellos eran, la mayoría o en su mayoría eran personal de salud. Sí, era personal de salud de distintos lugares, pero también había personal de otras áreas de la administración. El cuestionamiento no fue, yo me acuerdo porque firmé el dictamen favorable en presupuesto y Hacienda y lo voté en constitucionales, no fue a la designación, sino a la no utilización de los cargos que ya habían sido creados en el presupuesto provincial anterior que permitía absorber a estos 3.300 nuevos empleados. Ese fue el cuestionamiento. No fue la designación de implantas, sino decir, creamos nuevos 3.300 cargos más cuando todavía usted, Estado o Gobierno provincial, tiene 5.400 que le di el año pasado. Hacia el control legislativo el planteo no fue mal, pero lo cierto es, como vos decías, Cecilia, eran trabajadores de distintas áreas, fundamentalmente de salud, precarizados, muchos de ellos con más de 3 años de prestación de servicio. Gracias, Abelino. No, por Gracias favor. por estar con nosotros.